Punto 3 Noticias. Vamos a hablar de educación, ¿no? La base de toda sociedad que, bueno, recientemente ha estado en medio de la tormenta por el tema de la igualdad de género y el currículo escolar. Incluso un tema que ha llegado al Poder Judicial, no entendemos por qué, ¿no? Porque para eso existen las políticas, justamente, ¿no? La labor del gobierno central, del Ejecutivo. Pero bueno, vamos a ahondar eso y también lo que se viene a futuro, que es lo más importante, ¿no? Si es que pensamos como nación y no en intereses, pues, particulares. El pasado 11 de abril se publicó en el Peruano, en el Diario Oficial, la resolución ministerial número 226 del Minedu, mediante la cual el Ministerio de Educación encarga la elaboración de la propuesta del nuevo proyecto educativo nacional al 2036 al Consejo Nacional de Educación, pero también evaluar algo, digamos, más próximo al 2021, el proyecto educativo nacional, la educación que queremos para el Perú, ¿no? Que se aprobó mediante resolución suprema en el 2007. Y bueno, los resultados finales van a tener que ser entregados y revisados, como no, por la ministra Marilú Martén. Nos acompaña justamente César Guadalupe, que es el presidente del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo le va, don César? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de pasar al largo plazo, ¿no? Que en realidad es lo que debería interesarnos, creo yo, ¿no? Si es que pensamos en las generaciones actuales y lo que se viene más adelante, si pensamos en no un país, en una nación, y si pensamos en el desarrollo, lo que queremos, ¿no? Y además el derecho inherente, obviamente, constitucional de la educación. Pero con respecto al proyecto, lo conversábamos detrás de cámaras también, con este proyecto al 2021 de la educación que queremos, sabemos pues que está como que un poco en tela de juicio el tema de la igualdad de género y que hay un proceso judicial. Creo que deberíamos empezar a zanjar eso si queremos proyectarnos un poco. ¿En qué situación se encuentra? A ver, varias cosas ahí, ¿no? La primera es el rol del Consejo. El Consejo es un órgano autónomo, técnico, que si bien es cierto es designado por el Ministerio, es designado por un periodo de 6 años, con lo cual trasciende las gestiones ministeriales y por lo tanto hay autonomía respecto de cada gestión. Apolítico, digamos, de una digamos, manera. cada uno de nosotros, y además esa es la otra característica del Consejo, cada uno de nosotros tiene una postura particular, es un equipo plural de personas donde hay muy distintas posturas sobre muchas cosas, hay muchos puntos también a los que acordamos. Sí. Y que tiene además como labor fundamental justamente generar consensos en el país que sostengan políticas educativas en el largo plazo para poder sostener un esfuerzo que necesitamos urgentemente para garantizar el derecho de las personas a la educación. Como parte de eso es que se formuló hace ya unos años, en el 2006, el proyecto educativo nacional actualmente vigente. Se dijo que para un periodo de 15 años queríamos fijarnos en algunos grandes objetivos y bueno, ya toca empezar a hacer una evaluación de qué pasó con ese proyecto. 10 años después, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, parte de las cosas que estaban en el proyecto educativo nacional, como era lógico, tiene que ver con los contenidos de la educación y los propósitos de la educación que se traducen en los temas curriculares, ¿no es cierto? Y ahí es donde está el tema de en qué medida la educación contribuye a formar ciudadanos, contribuye a formar una sociedad democrática de tolerancia, de respeto mutuo, de valoración de la diversidad. Correcto, y ese punto es el que ha generado polémica recientemente, ¿no? Ha generado polémica probablemente por un par de razones, ¿no? Hay personas, y no es, curiosamente, el tema específico de género no es un tema nuevo, está presente en la educación peruana desde hace por lo menos una década. Y eso es curioso que justo coincida con que hay un movimiento internacional en contra de este tipo de cosas, que eso surja acá. Como también uno a favor. Pero claro, pero digamos la corriente a favor es mucho más anterior, digamos, data de muchos más años, sí. Y tiene que ver con una reflexión fundamental que es que no es equivalente, ¿no? Porque es una reflexión acerca de si todas las personas deben tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de trato, igualdad de dignidad, independientemente de algunas circunstancias particulares, como por ejemplo su orientación sexual o como por ejemplo si son hombres o son mujeres, ¿no? En el Perú hay problemas en eso, hay feminicidios por un lado, bueno, hay bullying que puede llegar a la muerte, ¿no? Hay retrasos salariales de las mujeres, hay violencia en la escuela contra niños que a los 12, 13 años empiezan a descubrir que, digamos, su sexualidad y no saben cómo manejarlo. Claro. Y hay embarazos no deseados de niñas de 15 años, ¿no? Que no han recibido la educación sexual que deberían, por favor, en una realidad... Exactamente, y todo eso subraya la importancia de que la educación sea integral, justamente para poder lidiar con esto y contribuir con una sociedad de tolerancia y de respeto mutuo. Y lo cierto que tiene que tener complemento en lo que también se trata en casa, ¿no? En el núcleo familiar, ¿no? Sí.
Claro, las familias, por supuesto, tenemos el rol, digamos, las familias, el Estado, todos tenemos un rol en el garantizar la educación de las personas. No todos pensamos exactamente lo mismo y, por supuesto, cada uno empuja, digamos, en la dirección que mejor cree, pero hay algunas cosas que tienen que ver no solo con el derecho de los padres, sino con el derecho de los estudiantes a tener una educación integral, ¿no? Entonces hay cosas que lamentablemente no deberían suceder y sin embargo suceden en los hogares y es responsabilidad del Estado hacer un esfuerzo para que esas cosas no sigan sucediendo. Correcto, claro, ¿no? un rol tutelar. Ahora, bueno, el poder judicial es un poder del Estado, pero la educación tiene que estar a cargo del poder ejecutivo, ¿no? Que es el gobierno central. O sea, no vamos a entrar en temas judiciales porque creo que no, además no es el tema de conversación, pero ya sería, lo que sí sería bueno es zanjar con este asunto, ¿no? Exactamente, hay muchas otras cosas que son importantes, primordiales. Esto también es importante porque es importante el trato y el respeto y la valoración de la dignidad de todas las personas independiente de otros criterios. Bueno, y que también las familias que están en contra que asuman de una vez que esto es así. Y también es importante dentro de las familias que están en contra, aquellas que lamentablemente han sido movilizadas en contra sobre la base del miedo, sobre la base del temor. Y la desinformación. Exactamente. Y, digamos, uno ve manifestaciones donde dice, ministra, no homosexualices a nuestros hijos. Eso primero es una tontería porque eso no se puede hacer. Y en segundo lugar, no es eso lo que se busca con el currículo. Entonces, se ha generado una corriente de temor y se ha movilizado políticamente ese temor y eso, la verdad, deberíamos cerrarlo, dejarlo atrás para enfrentar otros problemas más urgentes, más importantes. Bueno, sobre todo que perdemos tiempo, ¿no? O sea, teníamos una carrera pública, renovamos, digamos, el proyecto, lo cual está caminando bien. Creo que en los últimos años tampoco podemos decir que no ha funcionado, pero damos un paso, retrocedemos uno y así estamos, ¿no? Antes teníamos el foro educativo, bueno, está el Consejo Nacional de Educación, que es importante también Claro, el foro es una ¿no? institución que sigue existiendo, es una institución privada, el Consejo es más un espacio público, digamos. A lo que voy es que estamos recuperando estos espacios de análisis y de sostener, ¿no? Y de sostener a, digamos, que no tienen ninguna tendencia política, que no tienen ningún interés particular, más que el que nuestros niños pues crezcan en medio de un programa estable, además, ¿no? De continuidad, espacios de seguridad, libres de violencia en la escuela. Eso es muy importante porque a fin de cuentas toda discusión de género se reduce en lo siguiente. Una niña o un niño a los 12, 13 años empieza a descubrir su sexualidad, empieza a tener dudas, ¿qué clase de entorno va a encontrar en la escuela y qué es lo que la escuela debe hacer con eso? Debe empezar a sancionar, valorar la agresión que recibe de los otros, o más bien debe ser un espacio de acogida, un espacio cálido de seguridad para que las personas desarrollen su identidad. Bueno, es que a veces somos egoístas, ¿no? Y pensamos en nosotros, o solamente cuando nos toca, nos afecta y nos indigna a nosotros o a un familiar, a alguien cercano, ahí recién. Y entonces ahí es donde importa la empatía, ¿no? Las personas debieran poder ponerse en el lugar del otro y entender lo que debe ser para un niño pasar por un proceso de descubrir su sexualidad mientras es acosado sistemáticamente en un lugar. Sí, pues, bueno, este tema era importante, pero también es importante que lo que estamos haciendo en 2021, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado en estos, que ya son 11 años en realidad? En realidad yo quiero retrotraerme un poquito, ¿no? O sea, yo creo que y en esto es bien importante ser sincero y no tener, digamos, segundas intenciones. Yo creo que la educación peruana, como muchas cosas en el país, colapsó alrededor del año 90 y tenemos desde la segunda mitad de los 90 en adelante un proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación ha dado muestras muy importantes de progreso, pero el problema es que el punto de partida era tan bajo que todavía nos falta muchísimo. El nivel era muy bajo. El nivel de partida ha sido muy bajo, digamos, ha habido un proceso casi de destrucción del sistema educativo a finales de los 80, como de muchas otras cosas en el país, ¿no? Donde el sistema escolar se empobreció, como se empobreció el país, se empobreció el salario de los maestros, se empobrecieron las condiciones de las escuelas, se empobrecieron las familias y los hogares. Y recuperar eso nos está tomando mucho tiempo porque el nivel de deterioro fue muy alto. Y no hay que ser mezquinos, hay un proceso de recuperación que empieza en la segunda mitad de los 90 y que felizmente ha tenido ciertas continuidades. Han habido algunas rupturas, ciertamente, y ha habido algunas omisiones que la verdad también han existido a lo largo de estos años,
pero que está dando frutos poco a poco, ¿no es cierto? Los niveles de aprendizaje de los estudiantes mejoran en las escuelas públicas. El Perú es uno de los países que más mejora en el mundo en estas cosas. Antes estábamos muy mal en la región, ahora estamos con el promedio un poquito mejor. Bueno, justamente porque el techo era bien alto, ¿no? Porque, o sea, sí, crecer en pero, medio de esa pero pobreza. tenemos que seguir creciendo, ¿no? Sí, y claro, en ese tiene que seguir ser creciendo, una cosa que es crucial es que no es solamente que crezcamos como promedios nacionales, sino veamos las inmensas disparidades y desigualdades que hay dentro del país. Por ejemplo, en ese sentido es realmente muy importante que la actual gestión en el Ministerio de Educación priorice, por ejemplo, el tema de la educación rural, ¿no? La situación de los estudiantes en las zonas rurales es particularmente dramática y tenerlo como una prioridad de política es una buena noticia, ¿no? Entonces se está trabajando en eso también, ¿no? Bueno, según las estadísticas, los logros en aprendizajes en la educación rural todavía reducidos, ¿no? Según el estudio del 2016, a 16.5% y 17.3% de estudiantes de segundo y primaria que alcanzaron el nivel de aprendizaje esperado en lectura y matemáticas. Así es, o sea, en segundo grado de primaria. primaria. O sea, la quinta parte, más o menos. Y eso, menos un todavía. octavo más o menos, ¿no? 1 de cada 8 Entonces, estudiantes. las brechas siguen siendo muy amplias. Las brechas siguen siendo muy grandes. Ahora, el punto de partida era un punto de partida muy dramático. Bueno, esto es dramático. Sigue siendo dramático, pero hay un nivel de progreso en el país que no hay que descuidar, ¿no? Y ¿sabe qué? Me da cólera, disculpe que utilice la expresión, pero caramba, cuando salimos, y los políticos sobre todo, sí, que me están viendo y que han tenido este país, digamos, el encargo de, quiero decir, dirigir este país, y no solamente me refiero a los gobiernos centrales, sino al Congreso y, en fin, a todas las fuerzas políticas, que se jactan de que el país crece hace 18 años, ¿no? Y esto no se traduce, o sea, realmente, así como no se traduce en infraestructura tampoco, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la corrupción y por falta de capacidad también de gestión, ¿no? Y no se traduce en educación, que ese es lo más triste, ¿no? Es como que nosotros en nuestras familias tengamos una mejor economía, pero que no le demos los recursos pues a nuestros hijos para que también crezcan y se desarrollen, ¿no? O sea, ahí hay varias cosas, ¿no? Creo que los últimos 2 años han sido una demostración para el país que el crecimiento económico no es lo único que importa. Necesitamos de crecimiento económico porque necesitamos recursos que no tenemos. Un país pobre tiene pobres escuelas, ¿no? Entonces necesitamos tener mayores recursos para tener mejores escuelas, mejores hospitales y lo que fue, mejores servicios, mayor seguridad y lo demás. Pero eso no, ahí no termina la historia. La historia, eso es una condición para que las cosas funcionen. Hay todo un problema con el tejido institucional del país que está profundamente deteriorado. Y eso es parte también del colapso educativo anterior, digamos, cuando uno ve ciertas discusiones o ciertos debates, da lo mismo si es en redes sociales o es en el Congreso de la República. Las personas no demuestran empatía, no demuestran interés en entender al otro. Inmediatamente es el insulto, es la intolerancia, es la ignorancia, la desinformación, y eso es parte de las cosas que tenemos que empezar a subsanar. Bueno, Entonces, yo lo diría es falta de voluntad, porque hay un compromiso que, si bien es cierto, en teoría no es vinculante en el acuerdo nacional, estamos lejos de cumplirlo, ¿no? En realidad el tema es, si uno piensa, por ejemplo, que en términos reales, el Perú en el año 90 tenía una economía del mismo tamaño que la del año 60 distribuida por cápita, ¿no? Fueron 30 años perdidos. Exacto. Entonces recuperar eso es largo, ¿no? En términos del salario de los maestros, en términos de soles de hoy día, el salario de los maestros en el año 90 era algo así como 155 soles mensuales. Sí. Entonces, claro, ha pasado de 155 a 1800, 1700... Exacto. Claro, pero falta, ¿no? Igual 1700 es muy poco, y eso pasa en muchas áreas. Entonces necesitamos construir instituciones, necesitamos mejorar la forma como organizamos la prestación de los servicios, necesitamos un montón de cosas para las cuales además también necesitamos más recursos, ¿no? Digamos, hoy día estamos gastando cerca de $1.200 por alumno por año en educación básica, cuando hace 15 años gastábamos 300. Claro, bueno, y en infraestructura estamos bien retrasados también, ¿no? Nos faltan escuelas, ¿no? La respuesta es bien difícil. Muchos locales escolares están muy en mal estado. Nos faltan en algunos lugares y también nos sobran en otros, porque la escuela no ha sido capaz de responder a cómo la población se ha ido reorganizando en el territorio.
¿no? O sea, déjenme poner un ejemplo simple. Hemos tenido en el Valle del Chillón hace 40 años era zona rural, hoy día es parte del casco urbano. Y seguimos teniendo escuelas que están definidas como si fueran zonas casi rurales, aisladas, con un profesor o dos profesores o tres profesores, solo por poner un ejemplo. Igual le puedo decir en Arequipa, igual le puedo decir en Piura, igual la distribución, digamos, entonces, no es la correcta. Claro, el sistema educativo no ha dicho, no se ha reorganizado, concentremos, no se ha dado que tenemos ciudades más grandes, por ejemplo, concentremos un poquito más los recursos, porque tenemos pocos recursos. Entonces, repartirlos demasiado deteriora la calidad del servicio. Bueno, hablemos sobre lo positivo, ¿no? Escuelas modernizadas, ¿no? Los emblemáticos, yo creo que la currícula está avanzando. Yo creo que, de todas maneras, la escala salarial, es decir, la carrera también es algo positivo. Mejores herramientas también para los educadores y para los alumnos, ¿no? Bueno, el sistema de becas también es importantísimo, ¿no? El colegio mayor también. O sea, creo que, como dice usted, se está avanzando. Tal vez no somos, pues, Suiza, ¿no? Pero estamos en buen camino, ¿no? Partiendo de nuestra realidad de hace algunas décadas, ¿no? O sea, el día que tengamos la riqueza por habitante que tiene Suiza y la recaudación tributaria que tiene Suiza, ya podríamos hablar de tener algo que se parezca, ¿no es cierto? Exacto. Porque son las dos condiciones, no solo el volumen agregado de riqueza, sino cuánto claro. Pero deriva justo usted mismo me decía, no solamente la riqueza determina también la calidad de la educación, ¿no? No, entonces hay cosas que están mejorando sustancialmente. ¿Qué más diría usted que está mejorando? Yo creo que has mencionado las cosas cruciales que tienen que ver, por ejemplo, con la carrera magisterial y el desarrollo y la consolidación de la carrera. Eso es crucial porque ningún sistema educativo es mejor que sus maestros. A ver, yo, tengo en la mente, usted también seguramente, las grandes huelgas de los 80s y 90s. ¿Hace cuánto tiempo que no tenemos una huelga? Sí, y eso, digamos, supongo que eso expresa que el magisterio, digamos, hoy día percibe que algo se estaba tratando de avanzar, ¿no es cierto? Es primordial, ¿no? Porque el maestro no puede ir con la cabeza en otro lado al aula. Necesitamos avanzar en los dos sentidos, en el sentido de lo que el Estado es capaz de garantizarle a los maestros y en el sentido de lo que los maestros son capaces de garantizar a los estudiantes. Correcto. Y ahí todavía tenemos muchas falencias que hay que corregir. Para ir terminando, el material, por ejemplo. Antes recuerdo también que no llegaba pues hasta julio, ¿no? No, bueno, antes, mira, en 1964 se aprueba la Ley de Gratuidad de la Enseñanza, artículo 2 dice que debería distribuirse materiales gratuitos. No se hizo hasta 33 años después. Exacto. Bueno, y ahora se sostiene. Claro, pero digamos, eso tiene una solución más fácil. Si va a llegar en agosto, di que es el material para el próximo año, ¿no es cierto? Claro. Y vuelves y encadenas ordenar, y solo tienes un año de problemas y te encadenas hacia adelante. Eso es un problema más de gestión. Sí. Pero tenemos ya un proceso de 20 años sostenidos de distribución gratuita de materiales en las escuelas. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, este tema es apasionante, nos podríamos quedar horas, ¿no? Conversando, señor Guadalupe. Yo le agradezco que haya venido. Solamente quería terminar para, de alguna manera, plantear un debate, ¿no? A futuro. ¿Cuáles serían los ejes del plan? Bueno, bríndenos un adelanto, porque esto tiene que darlo en su momento la ministra, ¿no? Martens. ¿Cuáles deberían ser los ejes? ¿A dónde deberíamos apuntar? ¿Cuáles serían los pilares, digamos, si tenemos que empezar a construir esto nuevamente? Hay varias cosas que hay que mirar, ¿no? Pero un problema fundamental tiene que ver con los maestros, digamos. Tenemos que tener maestros que sepan hacer su trabajo, que estén motivados para hacer su trabajo, que cuenten con condiciones para hacer su trabajo. Y que se capaciten. Por eso, que puedan hacer su trabajo porque saben hacerlo, que quieran hacerlo porque están motivados y que tengan las condiciones y las herramientas para hacerlo. Si esas tres cosas no están puestas, esto no camina. Entonces el tema docente es un tema de primera importancia. Una segunda cosa es no entendemos hacia dónde va el futuro, nadie sabe hacia dónde va el futuro. Hay que preparar personas para poder manejar la complejidad, la diversidad, la incertidumbre. Una tercera cosa, nos vamos al bicentenario del país y en 200 años no hemos sido capaces de construir una república en el sentido profundo de la palabra, de ciudadanos con derechos iguales. La educación tiene que contribuir a eso. Una cuarta cosa es entender que la educación no es solo la escuela. Los medios de comunicación, los padres de familia, las asociaciones civiles, educamos permanentemente a todos nosotros todo el tiempo. Y la misma sociedad, ¿no? Exactamente. Y si eso no se va en la dirección que queremos, muchas veces la escuela, es poco lo que puede hacer la escuela si la televisión va en contra, o el barrio va en contra, o la misma familia a veces. Bueno, y las instituciones, ¿no? Porque esto es transversal, la policía, la justicia, en fin. Y las instituciones civiles también. Claro.
¿no? Entonces hay todo un tema ahí de cómo conversan las instituciones con el sistema educativo para construir una sociedad que se eduque en el sentido de construir ciudadanos sujetos de derechos y responsabilidades. Bueno, yo añadiría, ya lo habíamos conversado, ¿no?, durante esta entrevista, la educación rural, ¿no? Porque tú es realmente de no creer esto que querramos mejorar el sistema cuando en realidad no apuntamos a la base, ¿no? Y esa es la base, ¿no? Dicen que hay que trabajar en la base para que todo esto suba, digamos, en una misma proporción, ¿no? Esos números que comentó, que citaste hace un instante, son dramáticos y sin embargo son mejora. Estábamos aún peor, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando y hay que trabajar más duro, y esa es una cosa que estamos en este momento, digamos, coordinando con el Ministerio, cómo formular una mejor política de educación rural que nos permita levantar el piso a un ritmo mucho más acelerado. Y así subirá todo. Gracias, muy amable. Al contrario, muchas gracias. César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, estuvo con nosotros. Pausa, volvemos con más 7.3 Noticias.